Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este segundo video con respecto a las licenciaturas en investigación científica del delito y la de seguridad ciudadana. Mi nombre es profesor Elías Velázquez y en esta segunda charla vamos a platicar sobre el segundo capítulo del libro que estamos viendo, eh, que es el de ética a Nicómaco, en las asignaturas mencionadas de deontología y ética profesional para policías. Entonces vamos adecuando esta obra de Aristóteles y vamos adecuándola a una especie de vivencia policial. Este segundo capítulo se denomina el fin supremo del hombre en la felicidad. Él afirma que la felicidad es el fin supremo de las personas. Recordemos que en el video pasado y en lo que hablábamos sobre que el fin de las acciones de las personas conlleva a un bien, a un objetivo, una finalidad. Entonces aquí en este capítulo vemos que esa finalidad no es otra cosa sino que la felicidad. Para la vida política, lo que la gente conoce como el fin último, según el autor, en palabras vulgares, es la felicidad. Nosotros, hoy día, se le han puesto en una sociedad moderna, se le ha puesto diferentes acepciones. Por ejemplo, bien público, orden público, seguridad ciudadana. Ojo, porque entonces, cuando hablamos de una vida política, o sea, de la gente en felicidad, es porque no tiene necesidades, y obvio, de la inexistencia de necesidades podemos hablar de una satisfacción, y de esa satisfacción pues no surge el delito. Es más, son las características idóneas para que no surja ni siquiera el pensamiento delictivo. Y el policía debe estar muy consciente de esto. Cuidado, porque aquí un consejo. Muchas personas han dicho, y es que la seguridad pública le corresponde a la policía, ¿no? Es una obligación de la policía, que a ojos de la administración pública y el derecho administrativo, yo he comentado muchas veces que esto es una mentira. A la policía le corresponde la tranquilidad en las calles, ayudar a las personas cuando estén en peligro, atender en emergencias. Eso sí es obligación de la policía. Pero el orden público, en este caso la felicidad pública de la que habla el señor Aristóteles, es cuando todas las instituciones hacen bien su trabajo: educación, empleo, pavimentación, etcétera, y entonces la policía como parte de ello también un órgano, y es cuando todas las necesidades se ven satisfechas. Pero no le podemos achacar a la policía toda la seguridad pública o el orden público, porque la policía solo se encarga de ciertas actividades específicas, ¿no? Regresamos al libro y se menciona ahí que esto de la felicidad, ya no hablando en términos políticos o generales, la felicidad es para unos una cosa y para otros otra. Refiere el autor, y esto es muy cierto: cuando no tenemos salud, pues la felicidad es estar sano. Cuando se vive en la pobreza, la felicidad está en obtener la riqueza, ¿no? Cuando uno desconoce algo, la felicidad está en conocer aquello.
cuando la carencia, la posesión. Entonces, esta felicidad se le va dando diferentes conceptos, ¿no? Son dos principales conceptos que trata el autor sobre la felicidad. Y es que unos piensan que la felicidad está en las cosas externas, mientras que otros piensan que la felicidad está en la satisfacción interna, aunque existan carencias de objetos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando querían ingresar a la policía? ¿No? Todos cuando quiere alguien ingresar a la policía es, ahora sí, pareja, cuando entre yo a la policía, esto va a cambiar, y verás, y le voy a echar un chingo de ganas, y vas a ver, y vamos a salir, gorda, de esto, ¿no? Ahora sí, flaca, vas a ver que primero yo saliendo de la policía. ¿Realmente se ha conseguido ese objetivo? Ahora sí, cuando sea comandante, ahora sí, cuando me manden cerca de mí. Y entonces se va aplazando la felicidad, se va aplazando la satisfacción para cuando llegue otro momento, para cuando junte mi casa, para cuando me asciendan, para cuando me den mi plaza, para cuando. Y no se es feliz en el momento. Porque se está dejando la felicidad en las cosas externas, en las cosas materiales. Y ojo, ese es un error que se comete mucho en las instituciones policiales. Hay quien opina que la felicidad está en el placer. Tengan cuidado también en pensar aquello, la felicidad no es solo el placer. El placer es una ramificación del instinto. Recuerden ustedes que, ahí espero que no se enoje alguien que sea muy espiritual, que tenga yo de alumno ahí a Gandhi o a Papa. Recuerden que provenimos de una naturaleza animal, y esta naturaleza animal nos invita a que podamos satisfacer nuestro instinto. Este instinto se encuentra en el placer. Hay quien el placer es sexual, y ahí tengo mi felicidad, no me importa. Mientras más lo haga, más. Hay quien está el placer en comer, luego padece obesidad o alguna otra enfermedad. Hay quien el placer está en el dinero, hay quien el placer está... Entonces, cuidado con aquel que se miente que la felicidad está en el placer. Eso más se orilla a una especie de situación instintiva en la racionalidad, irracionalidad humana. ¿Vale? Bien. Menciona el autor que existen tres tipos, él dice ahí tres tipos de vida. Sabemos que tenemos una sola vida, pero en la felicidad, ¿no? Dice que existe una vida personal, una vida política o pública y una vida intelectual. Y en cada una de ellas se sitúa la felicidad de una u otra forma. La vida personal o la vida en el placer no le importa a la mayoría, La felicidad no me importa lo de la mayoría, me importo yo. Y ahí es donde dice el autor que la mayoría escoge esto y se transforma en una especie de brutos, ¿no? Y es aquí donde existen muchos gobernantes que se aprovechan del poder para satisfacción personal. Ahí el autor menciona una palabra que son verdaderos dignos de un Sardanápalo. Sardanápalo era un rey asirio, muy metido en los placeres carnales, y que con todos sus tesoros y sus mujeres, él mismo organizó una fogata y pues se quemó. Una persona llena de trivialidades. Cuidado, esta vida personal, hay muchos donde se colocan aquí. Y no me importa lo que piensen de mí, yo quiero dinero, yo era pareja, yo lo que importa es la gana. A ver, hay que conseguirla. Incluso hay quienes dicen, fíjense, quienes dicen, a mí pónganme donde hay, que de lo demás me encargo yo. Aunque así mismo me pongan en el desierto, ahí yo haré dinero. Y hay quienes, fíjense lo arriesgado que voy a comentar, hay quienes ven a la policía
como un medio para conseguir un placer personal, una satisfacción personal. Ojo con esto, porque ya viene la segunda vida que menciona el señor Aristóteles, la vida política o pública, y aquí la felicidad se sienta en lo que él denomina la gloria o el reconocimiento. Aquí ya la cuestión ya no es personal, ya no es que te importes tú, ya tú vives, tú te dedicas a la cuestión pública, al gobierno, ¿no? Y es un honor trabajar para ello. Y entonces ya no le das tanta importancia a la cuestión personal porque tú ya te conviertes en esa vida pública. No como los griegos, no sé si vieron la película esta de 300, que era un honor morir en la guerra. Y todos eran iguales, no había uno que tuviera mayor riqueza que otro, era un honor morir y pelear ahí junto al rey. Yo entiendo que en estos tiempos a la policía se le ha visto como una especie de salida de escasez de empleo, de satisfacer los medios, porque alguien me va a decir, oye profesor, pues es que pues, también no chingues, pues estás loco, entonces ¿qué voy a trabajar sin que me den mi dinero? ¿O qué? ¿Se lo regalo al gobierno? ¿O qué? ¿O cómo? ¿De dónde van a comer mis hijos? No, ok, yo lo entiendo, pero hablo de una cuestión filosófica, de una cuestión ética, no para que no se van a ir, oigan, ese profesor dice que no nos paguen, no, tampoco le exagere, no, ya estoy escuchando ahí a aquel que me está reclamando. Además, recuerden, estamos haciendo un análisis de la ética a Nicómaco, ¿no? En esta segunda categoría de vida, la vida pública o la vida política, el bien se sitúa en la gloria, en el reconocimiento, pero esto no es algo personal, esto es algo que la gente le otorga a ese que ha hecho bien su trabajo. Como cuando un policía pierde la vida, desafortunadamente, en el cumplimiento del deber, ¿no? Y entonces sí, es aplaudido. Y los honores, pues sí, ya que se murió, pero en vida, ¿no? Y el tercer tipo de categoría, que es la vida intelectual, aquí se entiende la felicidad como el camino, no es algo que sea una meta, tú eres feliz en el trayecto, eres feliz ahora de estar vivo, de respirar, en un crecimiento espiritual, es la vida que el filósofo intenta transmitir y caminar, y que no está muy distante de lo que se recomienda en la cuestión policial. Tú debes de ser feliz por el simple hecho de ser policía, con el agradecimiento de la gente, tienes un pago y pórtate como un policía. Hay quienes opinan que, bueno, pues la cuestión es muy personal y no me importa lo que se piense y lo que se haga de mí. Hay un parrafito ya en una parte de escritura ya en la parte final de este capítulo 2, que es el fin supremo del hombre como felicidad, y quiero leérselos así tal cual. Dice, en cuanto a la vida, que solo tiene por fin el enriquecerse, es una especie de violencia y de lucha continua, pero evidentemente no es la riqueza el bien que nosotros buscamos. La riqueza no es más que una cosa útil a que aspiramos con la mira de otras cosas que no son ella. La riqueza sirve para adquirir cosas que no tenemos y para sentir que somos especiales por una cuestión que no es propia, una cuestión de apariencia. Aquel que se dedica mucho a la riqueza, tengan cuidado porque está destinando el gran regalo de vivir a una cuestión material y externa a él. Tal vez cuando tenga mucho dinero no sea feliz porque todo lo que tiene no le llena y a lo mejor solo le satisfacía el mismo camino de hacer dinero y no el dinero en sí. De esto estamos hablando, me refiero a una ética y deontología policial, me refiero
al policía como un ser político o un ser público. Hasta aquí con esta segunda reflexión. Por favor, les pido vayan siguiendo esto con su temario que ya tienen, que vayan dándole lectura a este libro y vamos a seguir analizando estas y otras cuestiones a profundidad. ¿Sale? Por el momento es todo, me despido, cuídense mucho, bye.